Muy buenas a todos y bienvenidos a Ideas Bricoleras una semana más. Hoy venía con la intención de hacerle un mango a esta radial que ya pudimos ver en capítulos anteriores, pero no tiene el sistema estándar de rosca para poder ponerle un mango, de modo que ya a esta radial mango no le puedo poner. Si me gustaba poco, ahora me gusta menos. Pero bueno, ya que venía con esa idea y veo interesante la posibilidad de ver cómo construirse un mango en caso de perderlo, vamos a imaginar que hemos perdido el mango de esta radial en la obra, en la instalación en la que estamos trabajando, lo que sea, y queremos hacernos uno para poder seguir, trabajando cómodamente con ella. Así que venga, vamos a ver cómo salimos del paso y espero que os guste la idea. Vamos a ello. Bueno, pues yo voy a utilizar un tubo de 2,5 por 2,5 cuadrado. ¿Sería mejor redondo? Sí, sería mejor redondo, pero es que no tengo. Como esto es de la chatarra, de restos que tengo por ahí, pues con esto yo me puedo apañar. Y me apañaré con esto. Bueno, pues yo le voy a dar unos 13 centímetros. Aunque lo podemos hacer como queramos. Pero yo le voy a dar unos 13 centímetros de mango. 14, venga, me he vuelto loco. Hala, ahí. Más vale que eso sobre. Y ahora, a cortar. ¿Sí? Bueno, aquí está el mango power. Lo que va a cerrar el mango por un lado y esto para sujetar todo. Esto puede hacerse también por el mismo sistema con el que hicimos los cubiletes de los soportes de herramienta o como hicimos el soporte de electrodos. Ya el sistema, la técnica es a gusto del consumidor. Bueno, pero antes de mecanizar el mango, vamos a ver qué rosca es la que soporta el mango. El mango lo hemos perdido, con lo cual voy a probar con los tornillos que tengo. Este es uno de 6 y veo que este es pequeño, o sea que este aquí no va. Este es una métrica 8. Una métrica 8. Y sí, veo que sí, la métrica 8 funciona. Vamos a mecanizarlo, vamos a poner ya el tornillito. Esta es la arandela que hemos puesto, que es una arandela que está como cortada por la mitad y es como hace de muelle. Entonces, cuando se aprieta la tuerca, la arandela se pone en su posición, pero aquí hay una tensión que hace que la rosca, que va aquí de justo debajo, a ver si esto enfoca, la rosquita esa de ahí, hace que no se afloje. Es como una especie de arandela de seguridad. Bueno, pues vamos a ponerle el mango a la radial, pero ahora hay algo que estoy viendo que no me acaba de convencer. La rosca que sobresale del mango que he hecho es muy corta. Si la comparo con la del mango de la radial, veo que es el doble. Esta rosca es el doble que esta. Con lo cual entiendo que cuando el mango este se apriete, pues entra más tornillo que en este de aquí. ¿Qué puede implicar eso? Pues implican que si yo tengo esto puesto aquí y estoy cortando algo y estoy haciendo fuerza y no me voy dando cuenta y el mango se soltase de aquí, pues imagínate, ¿no? Estoy cortando aquí, se suelta el mango, se me escapa la radial y la radial ¿a dónde va? Me puedo cortar una pierna, me puedo cortar un brazo, así que lo que voy a hacer es cambiar este tornillo por uno de 8 por 20, simplemente eso.
ya lo probamos en la radial a ver cómo queda. Bueno, pues ahora sí, ahora hemos cambiado la rosca, ya sí que prácticamente es igual que la que traía el mango original de la radial. Ya esto sí me inspira más confianza. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a probarlo, a ver esto qué tal va. Madre mía. Bien, pues así ha quedado el recurso que hemos hecho. Mango bien, se agarra bien, la máquina se domina bien, la máquina no se mueve. Y en fin, su función la cumple perfectamente. Sí es verdad que, no sé si lo he dicho antes, lo suyo es que si optáis por un tubo cuadrado, que sea de 3×3, y que lo suyo es que sea redondo, obviamente, va a quedar por la ergonomía de la mano, y que fuese también de 3 centímetros, para que el agarre sea mejor. Este es de 2,5, y la verdad que, para que tenga la mano grande, se queda pequeño. El hueco este, que no gusta, pues se puede tapar con un taponcito de estos, o también se puede tapar con la misma paraguilla, ya que estamos soldando, como queramos. Y luego, si el tacto no nos gusta, pues lo mismo, se puede con un cordoncito, se forra todo el filo, o con una cinta así con un poquito de acolchamiento, para darle un toque un poquito más agradable a la hora de dibujar el mango. Pero vaya, que lo que es su función la hace. Si en algún momento esto pues se pierde en la instalación en la que estemos trabajando, la obra o donde sea, pues vemos que con 4 cosillas nos podemos hacer algo que nos salve del paso. Así que en fin, aquí dejo el vídeo, espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros si os ha gustado aquí el recurso y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.